Vamos entonces a ir a la palabra. Bueno, amén. Tenemos un mes para quienes quieran tomar nota en libertad. Les voy a dar algunos títulos temporales que ustedes pueden ir modificando porque el mensaje tiene diferentes puntos de vista. Lo que sí va a ser necesario, indispensable, es tengan su Biblia a la mano porque me van a ayudar con algunos pasajes. ¿Listos? Entonces, le he dado por nombre a este mensaje un final inesperado y un subtítulo. El subtítulo es este. Creo que viene muy al lugar. Cuando crees que nada pasa, todo está pasando. Entonces, vamos al mensaje. Un primer capítulo, no logré terminar de definir el nombre de ese capítulo, para que le dejé algo largo que creo que nos puede funcionar. Se llama así, detalles importantes en medio de las circunstancias o en medio de los acontecimientos. Detalles importantes en medio de las circunstancias de los acontecimientos. Mientras nos vamos organizando, les cuento que vamos a estar trabajando en el libro de Génesis, iniciando por el capítulo 37. Vayan alistándolo allí mientras yo voy con la introducción. Aunque parezca que no es así, las circunstancias de nuestra vida revelan la presencia de Dios, por una parte, y dos, la existencia de un plan mayor de parte de Dios. Su presencia y la existencia de un plan mayor. El cumplimiento de un bien mayor. Debo decir que hace un par de semanas empecé a leer un libro del señor Patrick Morley llamado Así prepara Dios a los hombres. Y de ahí tomé algunas cosas para armar este mensaje. Entonces vamos a estar hablando de la historia de José, que nos ayuda a ilustrar esa idea con muchísima claridad. Entonces, ¿qué sucedía con José? José estaba ascendiendo rápido, ¿verdad? Un chico joven, consentido, mimado por su papá, con muchos talentos y habilidades, e iba directito a la cima. Todo indicaba que iba por muy buen camino a tener una vida llena de éxito. Un muchacho joven, rodeado de hermanos, trabajadores, un padre dedicado a las cosas de Dios, todo lo tenía, abundancia financiera, formación, cualquier cosa que pudiese necesitar lo tenía. Pero sucede que de repente esa escalera de éxito se viene abajo. Como ustedes conocen claramente la historia, en parte por envidia, en parte porque también lo provocó, José es tomado por sus hermanos, arrojado en un pozo, entregado a una caravana de mercaderes que lo venden como esclavo en Egipto. Y en Egipto es acusado de un crimen como la televisión, un crimen que nunca cometió. Sin embargo, es condenado justamente y arrojado a la cárcel. Es llamado por Faraón y ustedes conocen en términos generales la historia. Sucede que si viéramos esa historia en las noticias, ¿cómo nos la dirían? Un joven es apresado por el FBI, enviado a Guantánamo, ¿verdad? Y pertenecía a una familia prestante. Y ahí termina la noticia. Todos diríamos, pero qué injusticia, qué terrible cosa. Porque solemos ver los eventos y las cosas de nuestra vida y de nuestro entorno con ojos de corto plazo, desconociendo, como era el caso de José, que esas situaciones no son el final, sino que bien pueden ser el inicio de algo muchísimo más grande. Lo que parecía el fin para José era solo el inicio de algo muchísimo mayor para la gloria de Dios. Veamos entonces cómo nos deja entender eso la Escritura. Ya estamos en Génesis 37, ¿verdad? Recuerden que a mí Dios me permite ver algunos detalles claves en lo que me permite comprender y que yo les quiero compartir. Entonces voy a hacer énfasis incluso en palabras, en letras, que en mi opinión son bien importantes. Dice Génesis 37, versículo 26. Dice, entonces Judá, recuerden que ya está en el pozo, ahí termina la introducción, está José en el pozo, con sus hermanos afuera, etcétera, y dice, entonces Judá, uno de sus hermanos, propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? ¿Recuerdan que planearon matarlo y engañar a su papá? Entonces dice Judá, la propuesta, en vez de eliminarlo, vendámoslo a los australianos. ¿Qué dice su Biblia? ¿Vendámoslos a quién?
Ismaelitas. Tengan esa palabra ahí. Pónganla ahí. Pues vamos a hablar un poco de historia. Está el señor Abraham, ¿cierto? Abraham, ¿recuerdan esa historia? El Señor le dice, te voy a dar un hijo en la vejez y tu mujer es estéril. Sara, te voy a dar un hijo. Y ellos esperan la llegada de ese hijo, el hijo de la promesa. Pero como pasa el tiempo y nada sucede, están en las circunstancias, Sara le dice, hey, honey, pues tal vez Dios necesita un empujoncito. ¿Has visto a Agar, la niña que me ayuda con los quehaceres domésticos? Y Abraham dice, bueno, ¿y qué pasa si de pronto le echamos una manito a Dios y tú te acercas a la niña y tal vez por ahí Dios nos bendice con el hijo que nos prometió? Y Abraham dijo, no, ¿cómo se te ocurre? No. No es viejo ni corto ni perezoso, pues efectivamente engendró con Agar un hijo. Ese hijo fue llamado Ismael, de donde provienen los ismaelitas, los árabes de la actualidad. Entonces, tengan ahí, por favor, a Ismael, hijo de Agar, con Abraham. Pero luego el Señor le dice, por ahí no era la cosa, yo te dije, con tu mujer, yo cumplo lo que prometo. Como a ti te prometí bendición sobre tu descendencia, también va a ser bendecido. Pero eso no es el hijo de la promesa. De manera que tiempo más adelante, Sara queda embarazada y da a luz a Isaac, que sí es el hijo de la promesa. Entonces tenemos Isaac, hijo de la promesa, Ismael, hijo de las circunstancias. Fue engendrado, motivado por circunstancias, no por el plan de Dios revelado a Abraham. En este segundo personaje. Y hay un tercer personaje que se llama Madián. ¿Quién es Madián? Bueno, Abraham era un tanto inquieto y tuvo hijos con otra mujer llamada Ketura. Uno de ellos se llamaba Madián, de donde descienden los madianitas. Entonces ya tenemos tres personajes que nos van a ayudar a orientar. Isaac, hijo de la promesa. De Isaac vienen Jacob y luego José, de quien estamos hablando. Luego están los ismaelitas y luego están los madianitas. Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Los ismaelitas, desde el inicio, fueron enemigos de la descendencia de Isaac, de Israel. Se odian. ¿Han escuchado el conflicto árabe-israelí? ¿Gaza? ¿Árabes? Israelíes. Aquí en esta historia, empieza esta historia que hoy vivimos, que todo el mundo se ve afectado. Pero además surgen los madianitas, que fueron enviados lejos de los hijos de Isaac para que no tuvieran cercanía con ellos, fueron desechados. ¿Qué sucede allí entonces? Aquí estamos en la historia. Dice Judá, ¿qué ganamos? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Entiendan esto, los ismaelitas eran enemigos de Israel, de lo que iba a ser Israel. Enemigos, se odiaban. Ismael fue echado con su madre al desierto para morir. ¿Ok? ¿Qué sucede ahí? Dice Judá, a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes ismaelitas... ¿Quiénes? A ver, un momento. Pero si acordaron venderlo o entregarlo a los ismaelitas, ¿cómo es que ahora dice que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas? ¿Por qué no lo vendieron directamente a los ismaelitas? Hay un contexto espiritual importante. Si José hubiera sido entregado a las ismaelitas directamente, probablemente hubiese sido asesinado junto con sus hermanos por la enemistad que tenían de familia. Eran hermanos medios y se odiaban. Pero en el contexto espiritual, y escuchen esto que es bien importante, si José no sobrevivía, no se cumpliría el nacimiento de Jesús, su naturaleza humana, en la línea de descendencia que Dios ya había trazado. Fíjense cómo tanto los ismaelitas como los madianitas son utilizados dentro del plan de Dios para asegurar el nacimiento de Jesús muchas generaciones más adelante. Es que no podemos ver las circunstancias solamente de corto plazo. Es que Dios tiene un plan y el plan se cumple. Ahora,
No es, como solemos decir a los cristianos, Dios obra en medio de las circunstancias. No, Dios obra y aún así hay circunstancias que parecerían que no nos llevan al lugar donde Dios lo anunció. No es que Dios diga, hay una circunstancia, voy a intervenir. Es que ya fue planeado por Dios. Vean esto. Se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas. Se lo venden a los ismaelitas. Dios obrando. Por 20 piezas de plata. Eso tiene otra razón de ser. Nos vamos a ocupar de ahí. Pero ¿qué dice esa parte final? ¿Qué dice en sus Biblias? Dice, fue así como se llevaron, ¿a quién? ¿A dónde? Oiga, qué cosa tan impresionante. La mamá de Ismael era egipcia y fue echada al desierto. Ahora la descendencia de Isaac está siendo entregada, vendida como esclavo. ¿Cumple o no hay un plan de Dios ahí? Todo parece que no tiene sentido, como que nada está sucediendo en el orden que esperaríamos. La pregunta es, ¿estaba Dios allí? La Biblia nos deja una pista muy clara que se repite. No es imperceptible, pero normalmente pasamos de largo por ese detalle que es tan importante porque da un giro inesperado a toda la historia. Escuchen esto. Porque aunque José parecía solo, Dios sí estaba con él. Vamos a Génesis 39, al versículo 2 hasta el 6a. Miren lo que dice, y les voy a pedir, y pueden hacer lo que subrayen en sus Biblias allí. Dice Génesis 39, 2, dice, ahora bien, ¿qué dice después de esa coma? El Señor estaba con José. Vamos a ver cómo esto se repite. ¿Cómo se repite? El Señor estaba con José. Luego hay una palabra que es una letra y es de suma importancia. Dice y esa y es consecuencial. Habla de una consecuencia de lo anterior. Lo podríamos decir así. El Señor estaba con José y como consecuencia de ello, las cosas salían muy bien como consecuencia de la presencia del Señor en la vida de José. Pregunta, ¿está resaltando la escritura del esfuerzo humano? ¿Está haciendo énfasis en las circunstancias alrededor de José? ¿Se lamenta por las circunstancias de José? Porque estaba en el plan de Dios. Ahora, miren lo que sigue. Dice, mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, Potifar, este se dio cuenta ¿de qué cosa? Segunda vez. Que dice, el Señor estaba con José. ¿Qué sigue? Nuevamente la inconsecuencial. Y nuevamente la prosperidad de José era la consecuencia de la presencia de Dios, de la compañía de Dios. Sigue diciendo, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Lo estaba entrenando. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y atención a esto, tan solo se preocupaba de lo que tenía que comer. Eso se repite cuando José es echado a la cárcel. El ciclo vuelve a suceder como una evidencia clara del plan organizado de Dios, con la búsqueda de un bien mayor a través de la vida de José. Cuando el amo de José, en el versículo 19 de Génesis 39, dice, cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo lo había tratado al esclavo, recuerden que lo acusan de intento de abuso sexual, se enfureció y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún, y esa palabra también repártela porque dice, lo que significa es sin importar los hechos, sin importar las circunstancias, sin importar el entorno, aún en la cárcel. ¿Qué sucedía? Entonces el Señor no está limitado por los límites. Aún en la cárcel, el Señor estaba con él. Nuevamente la inconsecuencial. ¿Y qué sucedía? No le puedo mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza al guardia de la cárcel. Esto casi que es copiar y pegar de la historia con Potifar, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y todo lo que él hacía.
como el Señor estaba con José, nuevamente la I consecuencial hacía prosperar todo lo que él hacía. Se repite nuevamente. El guardia de la cárcel, al igual que Potifar, no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. El Señor estaba presente en la vida de José y le permitía que todo saliera bien. ¿De acuerdo con qué? El plan de Dios, porque la medida del éxito de la vida de José, como la nuestra, perdón, no tiene que ver con nuestros planes ni con nuestras metas particulares. La verdadera medida del éxito habla del cumplimiento del plan de Dios para mí. Esa es la medida verdadera del éxito, ninguna otra. Bueno, miren esto, yo no estaba con José sin importar cómo José viera las circunstancias. Y yo tengo que hablarte de algo y es que solemos mirar a Dios de manera diferente cuando nos ponemos los lentes de las circunstancias. Entonces, acá estoy yo y Dios está por ahí, ¿verdad? Tengo una enfermedad, entonces yo me pongo los lentes de la enfermedad. Veo a Dios, lentes de enfermedad. Veo a Dios, lentes de sanador. Pero entonces tengo una dificultad financiera. Entonces me pongo los lentes de la situación financiera. Soy enfermo y no tengo dinero. A lo mejor estoy solo. Tengo retos que no sé cómo afrontar. Me van a trasladar a otra ciudad. Tengo un hijo en unas circunstancias difíciles o pongo los lentes de conveniencia para ver así. Desconociendo que Dios, dentro de su plan, no se va a hacer con las circunstancias. De hecho, la mayoría de las circunstancias de nuestra vida son permitidas o propiciadas por Dios dentro de su plan para un bien. ¿Quiénes de ustedes han perdido algo? Bien, una posición, dinero, reconocimiento, buen nombre. Me he lamentado, pero después más adelante, lo recordaba Dios esta mañana que orábamos acá, Patricia decía, pero claro, más adelante dije, era Dios el que lo estaba haciendo y yo no lo había visto. ¿Por qué? Porque no tenía los lentes correctos. Estaba viendo mis circunstancias, basado en mí como se puede hacer, en lugar de ver las circunstancias como el propósito de Dios para mi vida. Aunque José se encontraba atrapado aparentemente en medio de los acontecimientos, la realidad es que Dios estaba con él y seguía cumpliendo su plan. Cuando estaba en el pozo, en una cisterna seca y vacía. ¿En sentidos secos y vacíos? Pues sí, muchas veces. Pero está. Que ni lo alto, ni lo profundo. Si yo veo solo las circunstancias, es simple. Imagínate en un pozo redondo, al fondo, 10 metros abajo. Y miras hacia arriba y alguien te pregunta, hey, ¿de qué tamaño es el cielo? Entonces yo veo mis circunstancias y digo, está allá. Pero si me suben un poquitito más y me preguntan nuevamente, digo, no, es de este tamaño el cielo. Es que las circunstancias alrededor mío me dejan ver la grandeza. Si me suben un poco más voy a decir así, pero cuando mi cabeza sale del pozo digo, wow, es que las circunstancias, el pozo, no me permitían ver la grandeza del cielo. ¿Por qué? Porque las circunstancias me estaban rodeando. Sucedía con José. Ahora, fíjense que Dios seguía cumpliendo el plan para un bien mayor, un bien tan grande que iba a afectar a toda la humanidad, incluidos nosotros. Que la promesa que le hace el Señor a su abuelo, a su papá y a todos es, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y se cumple esa palabra en esta lectura porque había una hambruna en toda la tierra e iba a morir mucha gente. Por medio de José, el don que Dios le dio para administrar, las familias de la tierra conocidas hasta el momento son bendecidas. Pero ese no era el propósito central. Lo que a través de la descendencia de él nacería la naturaleza humana. ¿Notan el plan mayor? Bueno, ¿y qué pasa si hubieran los hermanos entregado a José directamente a los ismaelitas
Dios hubiera quedado la línea de tendencia. ¿Y qué pasa si José no es llevado a Egipto? No es llevado a Europa. ¿Y qué pasa si no lo compra Potifar, si no lo compra otro, un militar y no un administrador? ¿Y qué pasa si la esposa no trata de acostarse con él? ¿Y qué pasa si le hubieran hecho justicia a José y no a la cárcel? ¿Y qué pasa si no se hubiera aparecido allí el jefe de los coperos y el de los panaderos? ¿Y qué pasa si no hubieran tenido sueños? ¿Y qué pasa si alguien no se acuerda de José? ¿Y qué pasaría de qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Pero Dios hace planes perfectos para nosotros. Y esos acontecimientos que podemos ver como dificultades y adversidades e injusticias, en realidad eran cosas que Dios estaba permitiendo buscando un bien mayor. Que todos nosotros, incluso físicamente, estemos vivos hoy. Porque la hambruna de la que habla la Biblia es terrible. Gracias a que Dios permitió que José tomara acción, la revelación que le dio, hay vida en esta zona. Vida espiritual para nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo nació de esa descendencia, eso lo sabemos todos, y tuvo su ministerio. Para la gloria de Dios y para nosotros. Ahora, en medio de todo eso, José seguía siendo esclavo, a pesar de que en la cárcel estaba brillando, ¿cierto? Mete en la cárcel y queda de segundo al mando. Estaba brillando aún en medio de las circunstancias, pero con todo y ello, José seguía siendo esclavo, ahora era también un preso y un convicto condenado por abuso sexual. Claro, soy una persona importante, muy importante, sigo siendo un condenado, pero sigo siendo tachado. Parecía que todo estuviera sucediendo para bien. Pero ¿saben una cosa? Y es el segundo capítulo, hay un día en que todo cambió. ¿Qué se llama este capítulo? El día en que todo cambió. Vayamos por favor a Génesis 41. Mientras lo encuentran, José estaba en la penumbra de la prisión, seguía trabajando, seguía sirviendo, digamos que encadenado por un crimen que no cometió, pero en las entrañas de esa cárcel oscura, maloliente, llena de personas malvadas, el plan de Dios se seguía gestando. Dios no depende de las circunstancias, no lo olviden. En medio de ellos, dos hombres son echados a la cárcel: el jefe de coperos, Faraón, y el jefe de los panaderos. ¿Cuál es la importancia de esos dos cargos? Es él es dueño del bakery. No. Era el dueño de la licorera, donde venden los vinos. No. Es que esas personas solamente preparaban, calentaban el vino y el pan, sino que en esa época los reyes y gobernantes eran envenenados con comida. Su trabajo era probar la comida y la bebida antes que el faraón, y si estaba envenenada, morían. Pero no solamente el riesgo, sino que siendo personas de mucha confianza del faraón, ellos mismos podían envenenarlo. Luego eran personas muy cercanas al faraón. ¿Qué hacen en la cárcel este par de personajes? ¿Qué estaban haciendo allá gente tan cercana al faraón? Bueno, podemos especular. En realidad, Dios hizo que estuvieran allá con un propósito mayor. Nos dice la escritura que estando allí ellos tenían sueños y José los interpretó. Y fue clarísimo. Uno de ellos va a vivir, el otro va a morir. Pasan los días, los dos son sacados de la cárcel, uno muere y el otro vive. Todo sirve, todo funcionó, sucedió como José lo anunció. Pero ¿saben qué? José fue olvidado. Pero Dios, ¿de qué sirve que me des dones espirituales? Pero Señor, ¿de qué sirve que me reveles palabras? Pero Señor, ¿de qué sirve que me des un talento musical? Y yo sigo olvidando. Pues bien, la verdad es que José no había sido olvidado. Cada cosa iba a suceder en el tiempo correcto. Mientras todo eso sucedía, José seguía siendo preparado para ese propósito mayor. Y este día todo lo cambió. Escuchen esto. El faraón tiene sueños y pregunta, ¿qué vamos a hacer? La gente que tengo alrededor mío no tiene ni idea de lo que significan mis sueños. Y entonces el hombre que había estado en la cárcel y que había salido inocente dice, jefe, ¿se acuerda cuando me echó a la cárcel por algo que yo no hice? Bueno, sí, pero esa es la vida de la política, amigo. Bueno, no es por eso.
es que allá hay un preso que administraba la cárcel y sabe interpretar los sueños. ¿Qué dice el faraón? Dice la escritura, las órdenes fueron inmediatas, tráiganlo. Ahora que José es llevado, pues sacado de la oscuridad, sacado de la cárcel, y de un momento a otro es llevado ante el trono más poderoso del mundo conocido, ante el trono del faraón. Un muchacho mimado, que es desechado por sus hermanos, que es vendido a una caravana de mercaderes, que es entregado a los enemigos de su familia, que lo venden como esclavo, que lo mandan a la prisión, que de un momento a otro, está de pie frente al rey, frente al faraón, para interpretar sus sueños. Génesis 41, versículo 28. Dice, José está interpretando los sueños. Dice, tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. Ahí sucede todo lo que ustedes ya conocen. José lo anuncia hasta el versículo 33. Dice, por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio que se haga cargo de la tierra de Egipto. ¿A ustedes les ha pasado algo como que deben preparar un devocional o una prédica o una notita o un comentario o compartir una palabra en un evento particular? Se dice, bueno, voy a preparar la palabra para quienes me van a escuchar, pero mientras están hablando de ello, notan que Dios les está, ustedes están predicando a ustedes mismos. ¿Les ha sucedido? Es lo que está pasando con José. Por todo esto, este faraón debería buscar un hombre competente, ya lo era, y sabio también, para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Lo que estaba haciendo José era siendo un altavoz de Dios, anunciándole a él mismo, a faraón, que José había sido preparado para tomar ese rol y salvar a muchos. A través de su familia y su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Ese día la historia de José da un giro absolutamente dramático. Versículo 38. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose quién? Oiga, qué cosa tan increíble. Egipto, una nación politeísta, el faraón pregunta, ¿alguien en que repose el espíritu del perro, el gato, el Nilo, las abejas? No, el espíritu de Dios, está con D mayúscula, está hablando del Dios verdadero. ¿Podremos encontrar una persona así en quien repose el espíritu de Dios? ¿Saben una cosa? Faraón está depositando su fe en Dios y en el Espíritu Santo. Ahí hay una inesperada conversión del gobernante más importante del mundo conocido en ese momento. De manera instantánea, a través de José, reconoce que Dios está ahí, que el Espíritu de Dios necesita reposar sobre un hombre para que pueda salvar a todo el mundo conocido en ese momento. Entonces le dice a José, vean esto, yo estoy convencido de que el Espíritu Santo hablaba a través de Faraón en ese momento. Todo lo que constituya verdad proviene del Espíritu Santo sin importar quién lo diga. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Lo estás diciendo, eres el segundo a bordo, José. El abandonado, el echado al pozo, el acusado injustamente, el prisionero, ahora es el segundo al mando de la nación más poderosa. Esto ha sucedido en minutos. En un solo día, la vida de José cambió. Y yo quiero que comprendas eso. A lo mejor tú oras por el hijo que se ha alejado, por tu situación de salud, por tu aspecto financiero, por tus emociones, por un matrimonio fracturado, por lo que sea. Pero un día, por esa puerta va a pasar ese hijo. De manera intempestiva, aunque no lo esperes. Dios sí escucha la oración, escucha tus oraciones y a su tiempo Él lo hará. Pues la palabra es clarísima. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Lleva 10 años perdido.
Bueno, José fue echado a un pozo a los 17 y nombrado gobernador a los 40. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Ese día cambió todo, el niño mimado se convirtió en gobernador, pero lo más importante al final, en estos breves minutos que me quedan, es, y si quieres ponerle ese título, cuando el propósito de Dios se vuelve visible, cuando todo empieza a tener sentido. Lo que sucedió después fue un gran momento de revelación, especialmente para José, un instante en el que todo su sufrimiento, cada lágrima derramada en el exilio, cada traición y cada noche de soledad cobraron sentido en un solo pensamiento estremecedor. ¿Sabes qué sucedió? Que Dios le abrió los ojos a José. Y miren cómo nos permite verlo. Lo que descubrió no era solamente una verdad para su vida, era una llave que encajaba perfectamente en cada uno de los 22, casi 23 años de su agonía, en el exilio, como preso, como esclavo. Nada de lo que nos suceda a nosotros por decisión humana puede ocurrir aparte de la voluntad de Dios. La pregunta correcta en medio de las circunstancias difíciles no es ¿por qué me sucede esto? Porque estás pidiéndole a Dios una explicación. La pregunta correcta es ¿para qué? Y eso habla de propósito. Cuando yo pregunto el por qué, estoy demandando de Dios una explicación. Con el dedo así. Cuando yo pregunto ¿para qué? Estoy diciendo, Señor, permíteme entender tu propósito. Es indiferente. Hay un día en que todo esto cambió y el propósito de Dios se volvió visible. Es un momento de revelación en que Dios le abre los ojos. Todas las piezas del rompecabezas caen en su mano. A mí me sucedió muchas veces. Me sucedió esto también. Y años más adelante digo, por esa razón, este señor que está sentado aquí adelante, siendo el presidente de una gran editorial cristiana con todo el éxito sobre sus hombros, me invita a gerenciar su compañía en 3 países y yo digo, no puedo. El propósito de Dios no es eso. El propósito de Dios, de 15 años más adelante, pudiéramos juntar y yo pudiera estar cerca para mi edificación. Tengo 3 hombres por los cuales doy la gloria a Dios y doy honrar a Dios. El señor Eduardo Duro, ¿lo conoces? Yo lo conozco. El señor Esteban Fernández, el señor Afir Chapik, quien Dios me ha permitido conocer, entender y quienes son las 3 personas que me edifiquen más. Gloria a Dios por sus vidas y gracias a ustedes por todo. ¿Qué pasa con ese propósito? Caen las piezas en su lugar y José, y quiero que te des cuenta que en ese momento, cuando crees que nada está pasando, cuando estás en la prisión, en el pozo, cuando estás acusado, la realidad es que tras bambalinas, todo está pasando, aunque tú no lo veas. Todo estaba sucediendo. Miremos Génesis 45 y vean cómo todo confluye en el plan de Dios en un bien mayor. Cuando finalmente José se encuentra cara a cara con sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, no lo olviden. Imagínense que sus hermanos lo vendan. Primer caso de trata de personas en la historia de la humanidad, consignado en la Biblia. Él habló con el peso de alguien que ha visto el plan de Dios frente a sus ojos, no como alguien que se ha visto a sí mismo como una víctima. Lo que dijo José cambiaría la vida de todo el mundo para siempre. Escuchen esto. Versículo 4c en adelante. Les dice a sus hermanos, porque no lo habían reconocido, yo soy José. ¿Saben qué está pasando ahí? José perdió su identidad 20 y tantos años atrás. Ahora Dios le está permitiendo reafirmar su identidad, como sucede contigo y conmigo como hijos de Dios. Por eso hizo un alto en la serie de la identidad. Esto era muy importante para encuadrar. Entonces dice, yo soy José, el hermano de ustedes. Diciendo, tengo mi identidad y les tengo una sorpresita. Yo hago parte de esta familia. Y sigue diciendo, a quien vendieron a Egipto. ¿Se acuerdan que hicieron una travesura? Imagínense el miedo de estos hombres pensando, este nos va a ejecutar. Él dice, pero, y cuando la Biblia encuentra un pero, es un cambio dramático de dirección de las circunstancias. Pero ahora, eso ya quedó atrás, pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad, atención iglesia, el propósito real de toda esta historia se hace visible por primera vez acá, dice, pues en realidad fue Dios quien me mandó
delante de ustedes para salvar vidas. Se empieza a revelar por primera vez el gran plan de Dios ahí. Sigue diciendo, desde hace años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Ya lo sabía. Y vuelve a afirmar, por eso Dios me envió delante de ustedes. ¿Notan la diferencia? Dice usted, ustedes me vendieron como esclavo, me esclavizaron, me echaron a la cárcel. No, el Señor me envió delante de ustedes primero, como primicias, para salvarles la vida de manera extraordinaria. ¿Qué diferencia de perspectiva? Ya no dice, ¿por qué me regalaron ustedes y me vendieron? Está diciendo, yo sé que el Señor me envió delante de ustedes para salvarles a ustedes la vida de manera extraordinaria. Hasta ahí José no sabía que lo que estaba diciendo afectaría a toda la humanidad. Estaba viéndolo como su entorno y su familia. Y miren lo que dice, para salvar la vida de manera extraordinaria. Y de ese modo, ojo con esto, iglesia, asegurarles descendencia sobre la tierra. La promesa que Dios le hizo a Abraham muchos años atrás. Esa promesa estaba parcialmente cumpliéndose en este momento. El plan de Dios haciéndose visible. Y en el versículo 8 termina diciendo por tercera vez, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Entonces tiene dos contextos. El primero es, preocúpense, no les guardo rencor, pero el segundo es, pero tampoco vayan a creer que hicieron la gran cosa. ¿Ok? No es el mérito de ustedes, es de Dios el que me envió acá. Un final completamente inesperado para una persona desechada, hecha esclava, lanzada en un pozo, hecha convicto. Y al final, José pasó de ser un prisionero olvidado a gobernar todo. Y creo yo que hay tres verdades importantes que José aprendió y que de una manera nos ayuda a concluir este mensaje. La primera verdad, que lo pueden luego validar en la escritura, está en Romanos 8:28, no se los voy a leer, solamente la conclusión. Dios usa todas las circunstancias para cumplir su propósito, no solamente las circunstancias que podemos llamar buenas. Todas, el 100% de las circunstancias son planeadas por Dios y Dios las crea o permite que sucedan. El segundo punto es que las circunstancias difíciles son temporales, comprendiendo que ya la vida en sí misma en la tierra es una circunstancia difícil. Muy bien, las circunstancias son temporales, pero el plan de Dios apunta a la eternidad. Y lo tercero es tu obediencia y fidelidad. Bueno, ahí pueden buscar 2 Corintios 4:17. Y la tercera es tu obediencia y fidelidad en lo oculto. Cuando Dios te cubre, prepara tu momento público. Cuando llegue la hora de que el Señor te ponga al frente para que puedas decir, como dijo Patricia esta mañana, pero si es que era Dios y yo no lo había visto. Tienes que permitir que Dios hace en lo oculto por tiempo extendido. Lo mejor que es un minutito para que públicamente tú seas utilizado para salvar vidas, como el Señor te prometió. Para terminar, quiero que te vayas con algo en mente. Una conclusión cortita y un versículo. La historia, con mucha atención, la historia, tu historia, mi historia, aún no ha terminado, está desarrollando. Y el glorioso final, así como lo tuvo José, el glorioso final para ti y para mí, ya está escrito, poderosa y eficaz mano. Él ya escribió su final para su gloria. Te lo dejo con Jeremías 29, 11, 14 y terminamos. Dice esto, para lo busquen. 29, 11 al 14. Jeremías 29, 11 al 14 dice, hablando el Señor, ¿no? Porque yo conozco, no es ajeno el Señor, porque Él es el autor, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo afirma? El Señor. No hay un profeta, no. Es el Señor el que está hablando a través de un hombre. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, una
esperanza. Amigos, la historia no ha terminado, pero ya está escrito el final glorioso para el Señor. Ustedes me invocarán, tendrán su nombre mi nombre en su boca, es lo que quiere decir eso. Decir eso, ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme. ¿Se parece a lo que estaban haciendo los hermanos de José? Ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, y eso es así consecuencial otra vez, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Punto. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. No renuncies. No renuncies aun si estás en el pozo, aun si estás en la cárcel, aun si estás siendo esclavo. No renuncies aunque creas que estás olvidado. No renuncies, porque el Señor no ha renunciado. Y el plan detrás de bambalinas se sigue ejecutando. Aunque tú estés en el pozo, el cielo no ha cambiado el plan. Dios no ha cambiado el plan, independiente de las circunstancias. ¿Qué les parece si terminamos orando y dándole gracias a Dios por el mensaje? ¿De acuerdo? Gracias, Señor, te damos por tu revelación, Señor, por tu palabra y por toda tu verdad. Sabemos que tú, Señor, desde la eternidad escribiste nuestras vidas. Dice tu palabra que cuando nos entretejías en lo profundo, Señor, todos nuestros días ya estaban escritos en tu libro, aunque no existía ni uno solo de ellos, Señor. Tú fuiste intencional al crearnos, nos creaste con un plan para bienestar y no para calamidad. Y sabemos que tenemos un futuro y una esperanza porque es lo que la Escritura nos dice, Señor. Te ruego, Señor, que tú quebrantes todo corazón, Señor, corazón duro, de incredulidad, Señor, de temor, de olvido, lo que sea, Señor, de falta de creencia por las circunstancias, por la historia, por la situación actual, Señor. Rompe esos cascarones duros de nuestro corazón, Señor, que hay un corazón blando para que tú puedas obrar. Gracias por tu plan de bienestar, y agradecidos recibimos, Señor, este plan de futuro, a fin de que tengamos una esperanza. El futuro contigo y la esperanza en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, amor.